Se sabe que en el rancho es fácil escuchar tenebrosas carcajadas en aquellas noches de luna llena. Se sabe que allá esas noches son más largas, más oscuras y tenebrosas. Si no existiera el ruido espontáneo de los animales en sus corrales y de los insectos habitando la abundante vegetación, no habría más que un silencio absoluto en casas y chozas donde casi todos duermen, donde solo unos cuantos cierran los ojos fingiendo que no escucharon la infinidad de sonidos que dominan las madrugadas. Una horrible risotada bajando el monte, pasos rápidos recorriendo el maizal, carretas vacías que se estacionan de madrugada en la plaza, fuertes llamaradas que bajan del cielo y que iluminan los alrededores por breves instantes. Esta noche te compartiré una historia sucedida en un pueblo del municipio de La Huacana, en Michoacán. Es la presunta experiencia de un puñado de habitantes que una calurosa tarde fueron llamados por otros vecinos para que vieran y se asustaran con la criatura que habían sorprendido y atrapado dentro de su propio terreno. Antes de comenzar, permíteme hacerte una aclaración. Pese a que ellos, los vecinos, así lo creyeron en un principio y a pesar del título del relato, no fue una bruja lo que encontraron. Dicho esto, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. El vapor caliente que salía de la tierra era tan intenso que aun cuando el sol ya se había ocultado, todavía se podía respirar. Te contaré lo que pasó en el pueblo donde aún vive mi madre y mis tías, una experiencia que no es aislada, que no es única, que nos sorprende porque en ese lugar seguido ocurren ese tipo de cosas. Lo que tuve la fortuna o desgracia de presenciar en una de todas las noches que pasé de mis vacaciones en el rancho comenzó justo cuando regresaba de la finca de mi madrina. En un hombro venía cargando un costal de mangos, también traía de la mano a Sonia, mi hija, que en ese entonces tendría más o menos 6 años. Tomamos un sendero entre la arboleda para llegar más rápido. Cruzamos un terreno que estaba deshabitado y por donde pudimos apreciar un riachuelo en el que hicimos una pequeña escala para refrescarnos. Veníamos llegando a casa de mis tías bien descansados, bien comidos, bien divertidos por el tiempo que pasamos con mi madrina y sus hijos. Desde que me vine a la capital tenía años que no visitaba a la familia. Los encontré crecidos y muy felices. Nuestras vacaciones estaban llegando a su fin, nos habíamos quedado una semana entera y esa sería la última noche que pasaríamos ahí, durmiendo en casa de mis tías que nos ofrecieron un cuarto vacío. Dejamos el riachuelo cuando comenzó a bajar el sol. No estábamos nada lejos de nuestro destino y era nuestro último día en Michoacán, así que nos tomaríamos el tiempo necesario para despedirnos de la vegetación, del aire cálido y limpio, de la tranquilidad de mi tierra. No pudimos entrar por la parte de atrás a casa de mis tías, había malla ciclónica y una reja de madera con candado y cadena. Creo que ellas eran las únicas en esa sección de la calle que tenían cercado su predio completo. Atravesamos un estrecho callejón que se formaba entre dos casas que quedaron construidas muy cerca una de la otra y llegamos. En la calle principal encontramos a 6 personas. En las caras se les veía que algo había ocurrido. Solo descargué el costal de mangos en la caja de mi camioneta, que estaba estacionada casi frente a la entrada de la casa, y me acerqué a escuchar la plática.
Eran vecinos, 2 de ellos se veían asustados, gesticulaban bastante, alzaban la voz, hacían señas, agitaban los brazos. A unos 600 metros de donde estábamos parados tenían su terreno, sus casas y sus corrales. Sabía quiénes eran, pero jamás había entablado alguna plática con ellos. Tenía conocimiento de que el terreno de ellos era mucho más grande que los de nuestro lado de la calle. A los hermanos les temblaba la voz. Dijeron que habían encontrado y atrapado una bruja dentro del corral de los puercos. Estaban esparciendo la noticia y pidiendo que alguien los acompañara a revisar. En pocas palabras, no tenían idea en absoluto de qué hacer con su problema. La noche había caído rápidamente. El cielo se colmó de estrellas y la oscuridad cubrió aquel pequeño poblado. Antes de partir, saqué una lámpara de la parte trasera del asiento del conductor de la camioneta. Caminamos en conjunto hacia el final de la calle. Otros habían vuelto a sus casas, pero para tomar y llevar su propia linterna. Nos echamos a andar cuesta arriba hasta que llegamos a la casa de Otón. El portón estaba abierto de par en par. Lo primero que vimos fueron 2 camionetas estacionadas en una pequeña calzada. La que estaba al frente apuntaba con sus luces hacia el interior del terreno. Esa casa no concordaba con el resto. Los otros vecinos teníamos casas pobres en predios llenos de hierba y maleza. En esa casa había bastante dinero. La familia era dueña de un gran negocio ganadero al norte del estado. Ahí en el pueblo había otros negocios que atendían los hijos, que eran quienes vivían con sus respectivas familias al final de la calle. Lo que las luces de la camioneta alumbraban no era ni la mitad del campo que recorreríamos antes de llegar al final de la primera finca. Después de ese terreno había otra, aún más grande, más amplia, pero menos iluminada. Mientras caminábamos para llegar a esa segunda entrada, Otón nos venía contando lo que había escuchado. Él vive en el segundo terreno. Ahí tiene sus camionetas, también con sus faros encendidos mostrando una parte del terreno, pero no la suficiente como para encontrar límites ni ver los corrales de los que nos habían hablado los hermanos. De noche, lo único que escaseaba en esa casa era la iluminación. Nos dijo que unos momentos atrás, antes de que oscureciera, él estaba terminando de colectar los trozos de leña que había cortado sobre un tronco acostado. Nos mostró el tronco, el montón de leños esparcidos en el suelo y el hacha con la que los había trozado. Dijo que miraba hacia el frente, donde vio que algo o alguien pasó caminando de la arboleda a los corrales. No era su hermano, él estaba lavando las camionetas, mientras que las niñas y la esposa estaban en el centro, visitando a una familiar en la clínica. La persona que pasó caminando se detuvo cuando sintió que la miraban. Estaba a varios metros de distancia, en un punto donde Otón no pudo distinguir más que una silueta. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Estás en propiedad privada, dijo el vecino que le había gritado eso con fuerzas. Lo que ellos pensaron que se trataba de una bruja, contestó el llamado, pero no las preguntas. Gritó desde lo lejos el nombre Silvia, que era la hija de Otón. Llamó a Silvia 5 o 6 veces más con una voz extraña y francamente aterradora. Dejamos las camionetas atrás y el montón de troncos, ambos engullidos por la noche. Faltaba mucho o faltaba poco, en ese momento no teníamos idea en lo absoluto.
Creo recordar que no éramos más de 10 personas las que veníamos caminando y escuchando la historia, dirigiéndonos hacia el corral, hacia el lugar donde el vecino había, según sus palabras, atrapado a una bruja. De principio, cuando los encontré platicando del hallazgo en la calle, ni siquiera lo pensé, los seguí para ver qué era de lo que hablaban, pero no tenía plena conciencia de que no era buena idea que trajera a la niña a que me acompañara. Si era cierto de lo que hablaban, mi hija no debería presenciarlo. Bajé un poco el paso, pensé que lo mejor sería regresar, llevar a la niña con mis tías y, si lo consideraba correcto, volver a casa de Otón, caminar de vuelta por todo el oscuro sendero y reintegrarme a la expedición. Justo venía considerando hacerlo cuando escuchamos todos al mismo tiempo una voz, un grito a lo lejos. Era la misma voz que Otón había escuchado mientras juntaba los pedazos de madera. Esta vez, esa voz pedía con gritos la atención de María. Esa voz que salía de la oscuridad no era propiamente la voz de una mujer. Había un tono bajo e inquietante en ella. María, por cierto, era la otra hija de Otón. Eso que escuchamos nos puso a todos los pelos de punta, especialmente a mi hija, quien inmediatamente dio un grito de espanto y posteriormente se echó a llorar. Me disculpé con los vecinos y con la niña y me dispuse a llevarla a la casa. El hermano de Otón me dijo que, si recordaba el camino, que me trajera a otros que estuvieran esperando en la calle. Buscando la salida, seguimos el sendero que habíamos recorrido hasta ese momento, solo que ahora lo hacíamos con la luz de una única lámpara. Vaya que ese lugar era oscuro. Hartos árboles, establos vacíos, algo que parecía una cancha de frontón, altos techos de lámina que constituían bodegas abiertas, más árboles, más áreas verdes y un pequeño plantío. Creo que no estábamos muy lejos de llegar a donde terminaba una casa y empezaba la otra. Ahí era donde las luces de las camionetas nos deslumbraban en lugar de mostrarnos el camino, cuando de pronto escuchamos el hacha, los troncos, los pedazos de madera. Si ellos decían la verdad y eran los únicos en las fincas, ¿quién estaba cortando, golpeando con fuerza el hacha? Nuestros pasos se hicieron audibles para la persona que supuestamente estaba ahí, lo cual provocó que se detuviera. Aún estábamos dentro del rango de proyección de las luces de los vehículos, por lo que no podíamos ver bien ni distinguir lo que había en esa dirección. Los faros apuntaban directamente a nuestros ojos. Entonces, esa voz escalofriante, la que habíamos escuchado llamándole a María y, según Otón, también a Silvia, dijo de pronto el nombre de mi hija. Sonia, repitió 3 veces y luego se silenció. No quería asustar a la niña, pero tampoco quería que se me echara a correr y se perdiera en la oscuridad. La tomé fuerte de la mano y ambos aventamos la carrera, mirando con cuidado dónde poníamos el pie para no tropezar. No tuvimos más de otra que pasar por entre las camionetas y la pila de leños. Ahí no había nadie, pero sí estaba el hacha clavada en un tronco. La luz de la primera camioneta nos guió hacia la salida. Pusimos pie en la calle y solo en ese momento nos tomamos una pausa para recobrar el aliento. La niña estaba pálida, llorando y sumamente asustada. Dejamos las puertas abiertas, así como las habíamos encontrado, y nos echamos a caminar calle abajo. El chisme se había vertido rápidamente, de casa en casa.
Rumbo a donde viven mis tías, encontramos más gente en las puertas y ventanas de sus respectivas viviendas. Nadie salía, solo se asomaban al exterior con temor. Algunos preguntaron y les dije que había una bruja en la casa de Otón. Recuerdo a varios y a varias llevándose la mano al frente y dibujando una cruz. Faltaba poco para llegar con las tías. Yo seguía exaltado y la niña ya se había calmado. En la ciudad oyes hablar de las brujas, pero nunca las ves, nunca las escuchas gritar. Seguro ella regresaría con una interesante historia para contar con sus compañeros de clase. Entramos a la casa, saludé a mis tías, les hice un breve recuento de lo que habíamos oído y nos había pasado. Con una extraordinaria calma, las señoras me dijeron que tuviera mucho cuidado, porque las brujas no se andan solas. Las escuché decir eso cuando ya les había dado la espalda, porque iba de camino al cuarto donde nos quedamos para acostar a la pequeña. Esas palabras me provocaron un gélido cosquilleo en la espalda. La dejé que se acomodara y entonces le puse una delgada sábana encima. Iba a salir, pero me detuve. Volví unos pasos hacia la cama, le di un beso en la frente a la niña y le prometí que volvería pronto. Le puse los bracitos por encima de la colcha para que cerrara las palmas y recitara su oración antes de dormir. Fue entonces que le vi un moretón grande que le subía por el antebrazo. Sonia me dijo que ya no le dolía en lo absoluto. Lo único que sentía era como si le estuvieran apretando el brazo. Pensé que yo fui el que la había jalado fuerte cuando nos echamos a correr, pero ella me corrigió. Según recuerda, cuando escuchó que la horrible voz gritaba el nombre de María, sintió que algo o alguien la tomó del brazo y le acarició el pelo. En la calle nadie quiso seguirme el paso. Había hombres y mujeres hablando de lo que había sucedido, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a averiguar si era cierto o no. No tengo presente la razón por la cual estaba tan obstinado en volver, en ver con mis propios ojos lo que ya me habían contado. Crucé por segunda vez el portón. En esta nueva ocasión ya no estaban las luces de las camionetas encendidas, ni las de inicio, ni las del final del terreno. Los motores estaban tan apagados como los faros, y el camino solo aparecía unos metros delante de mí. Cuando pensé que había recorrido lo suficiente, me puse a buscar el tronco y los montones de leños. Los encontré rápido gracias a que el hacha me lanzó un resplandor tan pronto la apunté con mi linterna. Cuando estuve frente a ella, se me ocurrió la idea de tomarla. De los que habían seguido a Otón y a su hermano, yo era el único que no tenía un arma en la mano. Me costó trabajo desatorarla del tronco. Era esa la primera vez que empuñaba una herramienta como esa. Su peso y su tacto me eran desconocidos. La cargué con una mano y con la otra y la lámpara señalé el terreno oscuro. Entonces, a mi lado izquierdo escuché un llanto, parecido, si no es que casi idéntico al de una niña. Casi me atrevería a jurar que hasta parecía la voz de mi hija. No me acerqué confiado, tuve mis precauciones, levanté un poco el hacha, busqué con la luz en el piso. Seguí el ruido, pero tratando de no despegarme del camino que me llevaría hacia los corrales, que por cierto, no se veía muy lejano. Un fuerte azotón de láminas o rejas me sobresaltó. Ocurrió justo cuando apunté a la criatura que sollozaba y por momentos chillaba. Creí ver algo de cuclillas dándome la espalda y con una larga y seca cabellera que casi tocaba el piso. Podía ver los talones descalzos y llenos de tierra de aquel engendro.
Esas tenían que ser las brujas. Del susto, la criatura se echó a correr hacia la milpa y yo hacia los corrales. El fondo del terreno lo encontré iluminado. El foco de un cobertizo mostraba mediocremente la multitud de vecinos ante las rejas del corral de los cerdos. Había un silencio sepulcral. Todos veían una escena macabra, una desgracia, una visión sanguinolenta y cruel. La bruja, o más bien la criatura, había matado a todos los animales del corral. Lo había hecho en formas imposibles de describir. Cuando los hermanos la acorralaron una hora antes, la encontraron escondida entre los puercos. La segunda vez que acudieron, cuando iban acompañados de vecinos, encontraron los charcos oscuros, la paja ennegrecida y todos los restos aventados a un lado y a otro del corral. Doy gracias a Dios por no permitir que mi hija viera y presenciara eso. La criatura que había perpetrado aquel acto no era una bruja, o al menos no me lo parecía. Era algo horrendo, algo que la imaginación de una persona común no es capaz de formar en la mente. Al igual que lo que vi de camino, tenía cabello largo que le llegaba casi al suelo. Su piel pálida estaba salpicada de oscuros coágulos. Tenía horribles fauces que abría para mostrar afilados colmillos. No me atreví a acercarme tanto como los demás, que recargaban sus caras y sus manos en el enrejado. Momentos adelante, aquella criatura salió del corral, aventó la reja, la azotó con fuerza. Nadie se movió cuando eso ocurrió. Nadie le impidió el paso. Hubiéramos querido grabar, pero nadie tenía fuerzas ni para moverse lo más mínimo. Cuando la criatura se escondió en la oscuridad, la escuchamos seguir caminando hacia el establo de los caballos. El mismo escalofrío que sentiste tú, lo sentimos nosotros al escuchar lo que escuchamos. Afortunadamente, segundos después, se escucharon ruidos en los árboles y hacia arriba del monte. Si no estoy equivocado, eso significó que se habían ido. Por fortuna de los caballos, nadie entró a sus establos. Por fortuna de todos los que viven en esa calle, en el pueblo, en los alrededores, no se ha sabido nuevamente de esta o estas criaturas. Después de esa ocasión, como era regular, las noches en el pueblo conservaron sus espantos, pero no tan fuertes como los de aquella ocasión. Algún día nos gustaría corroborar esta información con cualquier vecino de la zona, con cualquier persona que haya visto o haya oído algo parecido. Si tú tienes más información, si tienes una idea de qué fue lo que pudo haber bajado del cerro, si solo quieres compartir tu opinión, te pido que la dejes en los comentarios. A los demás les pido que revisemos juntos la poca o mucha conversación que se genere en torno. Nos leemos ahorita mismo en los comentarios y nos escuchamos otro día. Alguien te observa en la oscuridad.